primero quiero nada más empezar explicando hacia dónde vamos. Lo que vemos aquí arriba son los nazis alemanes haciendo el saludo a sus líderes en conferencia. Aquí tenemos a Hayat al-Husseini, a quien quizá ya conozcan un poquito debido a la controversia que se produjo con las declaraciones recientes de Benjamin Netanyahu sobre la importancia de Husseini en el Holocausto. Y abajo tenemos a Hezbollah y del lado derecho a policías de la autoridad palestina, todos haciendo el saludo nazi. Ahorita vamos a ver por qué esto tiene sentido. Empiezo con una cita de Douglas Hofstadter, mi filósofo favorito, que dice: es una propiedad inherente de la inteligencia consciente que puede brincar fuera de la tarea que está ejecutando y observar lo que ha estado haciendo. Busca siempre patrones y frecuentemente los encuentra. Ahora bien, he dicho que una inteligencia puede brincar fuera de su tarea, pero no quiere decir que siempre lo hará. Hay casos en que solo un extraño individuo tendrá la visión para percibir un sistema que gobierna las vidas de muchas personas, un sistema que nunca antes se había reconocido como sistema. Entonces estas personas a menudo le dedican sus vidas a convencer a otros de que ahí está realmente ese sistema y que deben no salirse. Lo que seguro es cierto es que yo soy un extraño individuo. Ahora vamos a ver si además puedo explicar un sistema. Y lo primero es entender qué es un sistema. Aristóteles dijo famosamente: el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir el todo? Se está refiriendo a un sistema, ¿okay? ¿Y qué quiere decir Aristóteles con esto de que el todo es más que la suma de sus partes? Quiere decir que está hablando de la articulación de las partes, ¿okay? Porque si las partes de un sistema no están articuladas funcionalmente, ya no es un sistema, ya nada más es una colección de pedacitos, ¿okay? Entonces hace falta una articulación. Las distintas partes del sistema, sus componentes tienen que estar engranados de tal suerte que se produce ese comportamiento sistémico. Aquí tenemos un ejemplo de una obra de arte que me gusta mucho, y el artista lo que hizo fue separar las partes de una cámara. Y me gusta además para nuestro tema de hoy porque podemos ver que, bueno, es que ya desarticuladas, todos estos componentes ya no nos sirven de nada, ya no podemos tomar fotos, ¿okay? Entonces hace esto. El cuerpo humano es un sistema. Para que el cuerpo humano funcione, para que la máquina que es el cuerpo humano funcione, todas sus partes tienen que estar articuladas de una forma exquisita, funcionalmente, y entonces exhibe todos los comportamientos que son más que la suma de sus partes, que conocemos como el sistema humano. Si los desarticulamos, lo que tenemos es un montón de células muertas. No hay vida menos que los articulemos. Bueno, imagínense el hígado como un ejemplo de un órgano importante, porque el cuerpo humano, el sistema humano está dividido en órganos. Y tratemos de adquirir imaginativamente la perspectiva de cómo sería la vida o la percepción del mundo de una célula del hígado si estuviera consciente, ¿no? Pues imagínense que ustedes son una célula del hígado y desde ahí están percibiendo el mundo. ¿Qué es lo que ustedes pueden entender? ¿Qué es su percepción? ¿Qué les puede dar a conocer sobre ese mundo, ¿no? Y pues ahí está, célula, ¿no? Y este es, digamos que es algún lípido o una molécula de alcohol o alguna cosa que tiene que procesar el hígado, ¿no? Ahí la está cachando y la va a procesar, porque eso es lo que hace una célula del tejido del hígado. Y la experiencia que tengo como célula del hígado es muy limitada. O sea, no puedo ver mucho del cuerpo, no entiendo bien ni qué es. Yo lo único que veo es que ahí viene una célula de alcohol y lo que yo tengo que hacer es procesarla, la agarro, la proceso y mando la salida, la tomo como insumo y mando la salida procesada a otra parte del cuerpo. Y lo estoy haciendo todo el día y realmente es imposible que yo entienda el cuerpo, que yo pueda entender todo el sistema y cómo está funcionando y para qué es,
en el que estoy yo funcionando como componente. Ahora imagínense que los sistemas sociales son de muchas formas, y esta es una metáfora ya muy vieja, parecidas a los cuerpos, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, una ciudad la podemos concebir como una colección de instituciones a manera de órganos que están articuladas funcionalmente para recibir insumos y producir salidas que se van a otras instituciones o a consumidores finales, etcétera, etcétera. Y nuestros sistemas de comunicaciones y de transporte son como los sistemas, como las arterias y los nervios, etcétera, que están llevando estos insumos y salidas de un lugar a otro, y también señales para la regulación del sistema. Entonces tenemos todos estos parecidos, y también los individuos, los humanos particulares en los sistemas sociales, jugamos un poco el papel de células, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna institución humana va a haber muchísimos individuos, y esos individuos están organizados funcionalmente para realizar tareas puntuales. Reciben insumos, producen salidas, y estos los procesan otros individuos, y al final la institución como tal tiene una salida. Y un individuo particular en una de estas organizaciones, pues su percepción del sistema es muy limitada, ¿no? Este individuo que está en el sistema puede ser increíblemente complejo y funciona gracias a lo que todos estos individuos hacen, pero un individuo en particular dentro del sistema tiene una percepción muy limitada de cómo funciona y qué está sucediendo y para qué es, etc. Este individuo lo que hace es recibir un insumo, tiene una tarea específica, procesa el insumo y lo envía. Sin embargo, aunque se parece esto mucho a la experiencia de la célula del hígado, hay una diferencia importante. Este individuo sí tiene un mapa del mundo en su cabeza, ¿no? Sí tiene un modelo del mundo en su cabeza, porque somos conscientes y porque nos dedicamos a tratar de producir modelos del mundo. Es muy común que cuando razonamos sobre nuestro modelo del mundo, nos imaginemos que es un producto de nuestra percepción. ¿Okay? Decimos, bueno, hay un mundo allá afuera y yo lo percibo, y a través de mi percepción yo construyo mi modelo de cómo funciona el mundo. Pero las cosas realmente no son así. Lo que nosotros atestiguamos, lo que percibimos directamente, es casi nada. ¿Okay? Son un cúmulo de experiencias realmente muy acotadas, y fuera de eso casi todo nos llega indirectamente. Son insumos indirectos con los cuales construimos nuestro mundo, ¿no? Eso quiere decir que este modelo de las cosas no nos sirve si queremos entender cómo funciona la construcción de modelos del mundo. En realidad, casi todos los insumos que nosotros utilizamos para construir nuestro modelo de cómo funciona el mundo nos llegan de los medios, ¿okay? Casi todos. Prácticamente no atestiguamos nada. Y eso es muy importante entenderlo, porque la pregunta clave es: ¿cuál es la relación entre el mundo como es y la representación que hacen los medios del mundo y que luego terminan produciendo mi modelo? ¿Okay? Y aquí hay dos posibilidades que son importantes de considerar. Una es el mercado competitivo. Si los medios son un mercado competitivo, es decir, si las distintas marcas que yo veo de proveeduría de información están realmente compitiendo libremente unas contra otras por los consumidores de información, pues entonces yo puedo anticipar que los medios en general, casi todo el tiempo, me están diciendo la verdad lo mejor que puedo. ¿Por qué? Porque si CNN, por ejemplo, está diciendo una mentira extrema sobre algún tema en particular, entonces a NBC le conviene exponer en prime time que CNN está diciendo una mentira, una barbaridad, ¿no?
Y entonces logra dos cosas: desprestigia a uno de sus competidores, lo cual le permite obtener más mercado, y al mismo tiempo se perfila como alguien que sí dice la verdad y que sí documenta, ¿no? Y que tiene las bases para realmente hacer un trabajo periodístico científico y fiable. Y entonces crece el mercado de NBC. Y precisamente porque en un mercado competitivo existen esos incentivos, podemos esperar que si el mercado realmente es competitivo, en el equilibrio, la gran mayoría de las noticias que vamos a estar consumiendo son lo mejor, lo más cercano a la verdad que estos servicios pueden reportar. ¿Okay? Que en el equilibrio, eso es lo que estoy viendo, la verdad. Ahora, la otra posibilidad interesante en Occidente es la de un cartel, un monopolio oculto. Porque definitivamente no parece un monopolio, o sea, si hay muchas marcas, ¿no? Entonces la posibilidad, o la otra posibilidad interesante es que fuera un monopolio oculto, es decir, un monopolio que no parece. Y entonces, en ese caso, todas estas marcas en realidad estarían controladas por un poder centralizado, pero daría la apariencia de un mercado precisamente porque hay todas estas marcas aparentemente independientes. Y en ese caso podemos esperar que las noticias que estamos consumiendo sean mentiras, o por lo menos algunas de ellas, algunas importantes noticias podemos esperar que sean mentiras. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué mentiras? ¿No? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Y qué tipo de mentiras van a ser? Bueno, pues eso depende de quién controla el monopolio. Si realmente existe un monopolio de medios, entonces aquellos que lo controlan van a utilizar ese monopolio para decirnos mentiras que convienen a sus intereses. ¿Okay? Y entonces, esto es muy interesante. Un monopolio oculto realmente es, desde el punto de vista de un científico social, es una cosa fascinante. El monopolio llano es muy aburrido. El monopolio llano es lo que sucedía en la Unión Soviética, ¿no? Y realmente, sociológicamente, es increíblemente aburrido, porque todo el mundo puede ver que es un monopolio, inclusive los ciudadanos pueden ver que es un monopolio, no engaña realmente a nadie. Hay un solo periódico, hay un solo canal de televisión, hay una sola estación de radio, y el ciudadano no tiene ningún problema concluyendo que le están diciendo mentiras, es obvio, ¿no? No puede escaparse para consumir otras fuentes de información, pero es obligada a la sospecha sobre lo que uno está viendo. Pero el monopolio oculto es muy interesante porque tiene este doble aspecto, tiene esta apariencia de mercado libre que pudiera engañar a la ciudadanía, pero al mismo tiempo tiene esta estructura oculta en la que hay un poder centralizado que ejerce una influencia determinante sobre el material que se está vendiendo como información en las distintas marcas. Entonces, el monopolio oculto en realidad es esto, pero la gente lo que ve es esto. La gente ve lo que parece un mercado. Entonces, el efecto del monopolio oculto, por ser oculto, es que la gente confía. Porque si parece un mercado libre, mi hipótesis automática es pues, que lo que estoy consumiendo es lo más cercano posible a la verdad. Es un mercado científico de noticias. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿Realmente es posible esto? ¿Cómo podría hacerse un monopolio oculto? Bueno, se tienen que cumplir con dos requisitos. Tendría que haber un poder secreto, o sea, tiene que haber una élite de poder que en secreto puede sobornar, amenazar o eliminar, ¿no? Para que no se conozcan estas actividades, porque si se conocen, entonces el sistema queda expuesto y ya no puede funcionar, ¿no? Entonces, se necesita la habilidad de actuar en secreto, el poder de actuar en secreto para sobornar, amenazar o eliminar, y también se necesita el poder de educar a los empleados de medio sin que se entienda que los líderes del sistema son los responsables de esa educación, para condicionarlos y entonces no tener que usar esto más que en situaciones extremas. Porque si se utiliza mucho este poder coercitivo, se empieza a volver aparente, la gente se empieza a dar cuenta. Entonces, para no tener que usar esto más que en casos extremos, es necesario que se controle el sistema de educación y que no se entienda que el sistema de educación tampoco es un mercado y que tiene este control centralizado. Esto se puede investigar. Si las élites de poder tienen estos dos poderes, es algo que se puede investigar a través de la ciencia social.
Y bueno, pues eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo si queremos saber en qué tipo de mundo estamos. ¿Okay? Para esta investigación y para empezar a tratar de considerar distintas hipótesis en este ámbito, es muy interesante el National Security Act de 1947. Y estoy hablando de Estados Unidos porque no hay élite de poder con más poder que el estadounidense. El National Security Act de 1947 es un documento impresionante. Si ustedes luego van a mi website lo van a poder leer. Nosotros lo reproducimos entero. Por cierto, les dejamos en sus asientos unas tarjetitas que tienen la dirección de nuestra página web si luego quieren ir. El National Security Act es un documento impresionante. Como decimos, es de 1947 y en el National Security Act se crea el National Security Council y la CIA, además de algunas otras organizaciones, y se establecen las reglas o el conjunto de leyes específicas que van a regular las actividades de inteligencia o del servicio clandestino de los Estados Unidos. Y en el National Security Act se le da permiso a los servicios clandestinos, a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de iniciar cualquier acción en cualquier momento sin presentarle a nadie. Es decir, pone a los servicios de inteligencia totalmente fuera de cualquier control democrático. Pero es peor, porque además se les da permiso para postergar todo reporte de cualquier actividad indefinidamente, alegando que de hacer el reporte se dañaría la seguridad nacional. Es lo único que tienen que decir, y entonces ya le ponen la estampa de top secret y no se tiene que liberar nunca. ¿Quién hace la determinación de si algo es seguridad nacional o no? Ellos. ¿Okay? Entonces, esto es muy preocupante porque equivale a poder absoluto para los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, poder absoluto dentro de los límites del presupuesto del que disponen. Obviamente, si no me alcanza el dinero para algo, no lo puedo hacer. Pero resulta, desgraciadamente, que el presupuesto de los servicios de inteligencia de Estados Unidos es un secreto de Estado. Entonces, para efectos prácticos, es limitado. Y estamos hablando del fisco más rico del mundo. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de la creación de una organización que dispone de un flujo de fondos que es el más grande del mundo y que puede actuar con impunidad en secreto indefinidamente. Añado, todavía más preocupante, que la Ley de Seguridad Nacional de 1947 le da permiso explícito a los servicios de inteligencia de Estados Unidos de corromper, influenciar y tratar de controlar los procesos políticos y mediáticos en otros países. Esta no es una inferencia de los otros permisos, es un permiso explícito. Y los procesos financieros, se me olvidó decir, también los procesos financieros. Hay otra cláusula específica que dice que eso no se puede hacer en el caso de Estados Unidos. O sea, se supone que la ley ordena a los servicios de inteligencia estadounidenses que con los medios estadounidenses y con los procesos políticos estadounidenses, con esos no se pueden vender. Pero claro, como de hacerlo serían los servicios de inteligencia los que se tendrían que delatar a sí mismos para que alguien pudiera actuar en contra de ellos, para que alguien los pudiera enjuiciar por haber quebrantado la ley al meterse con los servicios, con los medios y con los procesos políticos o procesos financieros estadounidenses, pues en realidad también les dieron permiso de hacer eso. Bueno, este poder es el poder de sobornar, amenazar y eliminar el secreto. Entonces ya cumplimos con la primera condición. ¿Okay? Ahora vamos a ver si podemos documentar la segunda. El que hizo este trabajo muy importante es el historiador Christopher Simpson, que enseña en la Escuela de Comunicaciones de American University.
Christopher Simpson, en un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Ciencia de la Coerción, documentó precisamente cómo se estableció el control sobre todas las instituciones de educación de la gente que trabaja en medios. El periodo de su investigación va de 1945 a 1960, ¿okay? Y lo que él documenta es que en este periodo los programas de guerra psicológica de la Segunda Guerra Mundial del gobierno estadounidense fueron convertidos en los departamentos de comunicación, los departamentos académicos de comunicación de las universidades estadounidenses. Como disciplina académica, la comunicación, lo que ahora llamamos las licenciaturas y maestrías en comunicación, esto no existía. Y en el espacio de 5 años, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, gastándose una fortuna inimaginable, mucho de esto con fondos de la inteligencia estadounidense, de la CIA, se establecieron departamentos de comunicación en todo Estados Unidos. Y al final de estos 5 años ya hasta doctorados se estaban entregando. Y como explica Christopher Simpson, perdón, se me olvidó decir, justamente los científicos sociales que habían dirigido los programas de guerra psicológica del gobierno de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial son los que se volvieron los líderes de estos departamentos académicos de comunicación, son los mismos. ¿Para qué es la guerra psicológica? La guerra psicológica es distorsionar la realidad para influenciar o manipular a una población. Eso es lo que es la guerra psicológica. Pero la guerra psicológica no se aplica nada más en tiempos de guerra. Las técnicas de la guerra psicológica que en tiempos de guerra se utilizan para debilitar la moral o para engañar a un enemigo pueden igualmente usarse por élites de poder antidemocráticas que quieren manipular a una población para arrebatarle sus libertades, ¿okay? Para mover los comportamientos políticos de las poblaciones y poco a poco irles arrebatando sus libertades. Y justamente lo que documenta Christopher Simpson es que todo el sistema que se creó de los departamentos académicos de comunicación, y lo cito, dice que el sistema de la CIA, creado de los departamentos de comunicación, se encarga de casi todo el entrenamiento de nivel de licenciatura y posgrado para periodistas y empleados de prensa escrita, radio y televisión y técnicos relacionados, es decir, para los trabajadores ideológicos de la sociedad estadounidense contemporánea. Entonces ya documentamos también que esta misma élite, este mismo poder centralizado, tiene tanto el poder de sobornar, amenazar o eliminar en secreto, y además tiene un control clandestino de la educación de las personas que trabajan en medios. Bueno, pues ya está. Estas eran las dos cosas que había que documentar para decir si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, y si lo pueden hacer. Ahora, la pregunta es, ¿para qué lo usan? ¿Para qué la élite de poder estadounidense utilizaría ese control que tiene sobre el sistema de medios? Bueno, pues eso requiere que entendamos cuáles son los valores de la gente que controla el sistema. Y al conocer los valores, podemos empezar a defender hipótesis cada vez más acotadas sobre cuáles pudieran ser sus metas y, por lo tanto, qué tipo de informaciones nos darían para manipularlos. Y una manera de replantear esa pregunta es cuáles son los valores de la CIA, de la gente que dirige la CIA, y cuáles son los valores de la gente que dirige las redes industriales de Carnegie, Rockefeller y Ford. ¿Por qué? Porque de hecho el sistema de control sobre los medios se estableció en colusión con las redes industriales de Carnegie, Ford y Rockefeller. Entonces esta es nuestra pregunta. Si queremos tener una idea de para qué se usa este sistema de medios, tenemos que conocer mejor a estos líderes industriales y tenemos que conocer mejor la génesis y el desarrollo de la CIA. Y les doy esta cronología
que nos empieza a dar una idea de lo que pasó. Ahorita la vamos a ir llenando un poquito más. Pero primero quiero que se ubiquen ustedes. Aquí tenemos la Primera Guerra Mundial, aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial, y tenemos que las redes industriales de Carnegie, Ford y Rockefeller, que han trabajado desde principios del siglo XX a través de enormes fundaciones. Seguramente han oído hablar de la Fundación Carnegie, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford. Es una estrategia muy inteligente porque las fundaciones se representan en público como organizaciones filantrópicas y sin duda sí gastan mucho dinero haciendo el bien a individuos particulares, etc. Pero dentro de todo eso hay otros gastos para otras cosas que quedan lavados moralmente, si ustedes quieren, porque las organizaciones que lo están haciendo ya tienen esta percepción pública de ser organizaciones filantrópicas. Y una de las cosas que hicieron fue, en el periodo de entreguerras, empezaron a gastar mucho para financiar justamente científicos sociales que se dedicaban a la comunicación, es decir, estudiar cómo distintos tipos de mensajes pueden influenciar y manipular a las masas. ¿Okay? Esto es lo que empezaron a estudiar. Y esos mismos científicos que ellos estaban apoyando antes de la Segunda Guerra Mundial se volvieron los líderes de los programas de guerra psicológica del gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Aquí tenemos en 1947 la publicación del National Security Act que les mencionaba, y luego tenemos a partir de 1945 tenemos perdón, yo creo que lo puse mal esto, era, a ver si no estoy diciendo mentiras. Sí, les dije mentiras. Era de 45 a 60, ¿verdad? Sí. No, entonces está bien. No, porque aquí tengo 45. Sí, bueno, está casi bien. De 45 a 60 tenemos que Carnegie, Ford y Rockefeller, coludidos con la CIA, gastaron una fortuna para establecer el sistema de los departamentos académicos de comunicación, toda la intelectualidad académica de la ciencia de la comunicación. ¿Okay? Entonces, ahora les voy a añadir algunos otros eventos a esta cronología. Pero primero, quiero dejar claro que el historiador que documenta esto, el más importante, es Christopher Simpson, ¿okay? Que documenta tanto la actividad de estas redes industriales antes de la guerra, apoyando el desarrollo embrionario de estas ciencias de la comunicación, y después de la guerra produciendo los departamentos académicos de comunicación. Antes, en la Primera Guerra Mundial, Edward Bernays, que era sobrino de Freud de ambos lados, de su papá y de su mamá, y que se volvió un gran genio de propaganda, él fue uno de los líderes de los programas de guerra psicológica en la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Y siguió trabajando para el gobierno, ¿okay? En tiempos de paz. O sea, esto ya era el trabajo de propaganda política doméstica después de que termina la Primera Guerra Mundial. Y en 1928 Bernays publica un libro que se llama Propaganda. Se llama Propaganda el libro. Y increíblemente, el propósito de este libro es convencer al ciudadano de que la propaganda es buena, de que el ciudadano la necesita. Eran tiempos más inocentes, en donde se le podía vender argumentos con poca sofisticación a la gente. Y entonces el argumento de Bernays es: miren, ustedes no se pueden gobernar, no se puede, la democracia no se puede, ustedes necesitan que alguien los pastoree. Y entonces la propaganda es buena, porque así los manipulamos para que se puedan tomar decisiones en la democracia que de otra manera no se puede hacer, porque ustedes son muy burros, literal, así lo dice. Léanlo. Lo pueden encontrar en PDF en internet. Es un documento exquisito para entender, porque la forma como escribe Bernays nos dice mucho sobre su público, ¿no? Ese público de 1928, lo que estaban dispuestos a consumir. Es muy interesante. Aquí una cita de Bernays dice:
La manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo oculto de la sociedad son un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. ¿Okay? Y él sabía de lo que estaba hablando porque había sido uno de los principales líderes de guerra psicológica en la Primera Guerra Mundial y luego continuó trabajando para el gobierno estadounidense. Él lo conocen mucho como el padre de las relaciones públicas. Muchas veces así lo presentan. Bueno, también importante en esta cronología es que en todo este periodo de la primera mitad del siglo XX, las redes industriales de Carnegie, Ford y Rockefeller estuvieron financiando y promoviendo un movimiento que ahora muy poca gente conoce, a pesar de que fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX. Y habla mucho sobre los sesgos en nuestros sistemas educativos, que ahora ya nadie sabe qué fue el eugenismo. Y cuando yo le pregunto a la gente, la mayoría ni siquiera reconoce la palabra eugenismo o eugenesia. Pero fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque produjo el nazismo. El nazismo es un desarrollo del eugenismo. Y el eugenismo nace primero como una idea en la mente de un pensador británico, Francis Galton, y se vuelve muy popular entre las aristocracias británicas. Y luego se exporta a Estados Unidos y se vuelve muy popular también en la clase industrial, entre los patrones industriales, los grandes monopolistas estadounidenses. Y sobre todo las redes de Carnegie, Ford y Rockefeller se vuelven los grandes patronos, los grandes mecenas del movimiento eugenista. Y ese movimiento eugenista, entre otras cosas, afirmaba que las clases bajas son retrasados mentales, y por ser retrasados mentales hay que restringirse sus libertades, sobre todo no hay que dejarlos participar democráticamente, claro que no, son retrasados mentales, y además no hay que dejarlos reproducirse libremente, porque su retraso mental, según la teoría eugenista, es consecuencia de sus genes defectuosos. Y entonces, si se les permite reproducirse libremente, esos genes van a ir contaminando las esferas altas de la sociedad y la sociedad se va a quedar sin liderazgo y entonces va a haber un colapso. ¿Okay? Entonces, es un argumento pseudocientífico que se vendió como filantropía. Fueron las grandes fundaciones filantrópicas de Carnegie, Ford y Rockefeller las que empujaban este argumento. ¿Por qué filantrópico? Porque se suponía que estaban resolviendo una crisis social, una emergencia biológica, médica. ¿Okay? Entonces había que preservar, había que controlar los procesos sociales y reproductivos de la población para evitar que esta enfermedad del retraso mental acabara destruyendo a la sociedad. Y estos mismos eugenistas decían que la razón de que los pobres fueran retrasados mentales y que las élites gobernantes fueran mucho más inteligentes, según ellos, era que las élites gobernantes eran alemanas. ¿Eran qué? Alemanas, mientras que los pobres no tenían genes germánicos. ¿Okay? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de que todas las élites gobernantes de Occidente pueden decir que tienen una herencia alemana, porque cuando el Imperio Romano Latino de Occidente cuando su estructura política se empezó a desmenuzar y empezaron a llegar tribus alemanas que se empezaron a quedar con los grandes territorios que habían sido controlados por Roma en el occidente de Europa, hubo una fusión y como transferencia de poder, y todas las grandes provincias romanas de Occidente terminaron gobernadas por aristocracias germánicas, visigodos en la península ibérica, ostrogodos y luego también lombardos en el norte de Italia, francos en lo que ahora es Francia, los Países Bajos y la mayor parte de Alemania, en las islas británicas anglos y sajones que se fusionaron, se volvieron los anglosajones, estas también son tribus germánicas, y luego también normandos, otra tribu germánica en las islas británicas y el norte de Francia.
Y finalmente están los países escandinavos del norte, que nunca fueron controlados por Roma, pero que también estaban asentados por pueblos germánicos. ¿Okay? Entonces, las élites gobernantes de Europa siempre recordaron que tenían esta herencia germánica, que ellos eran alemanes originalmente, ¿no? Y entonces, en el mundo moderno, se utilizó esto como el pegamento ideológico, todos somos alemanes, para generar esta solidaridad de las clases altas contra los pobres que en el mundo moderno se estaban volviendo cada vez más poderosos y que a través de los procesos revolucionarios, a partir de la Revolución Francesa y luego sobre todo las revoluciones de 1848, estaban arrebatándole mucho poder a las élites tradicionales de Occidente, ¿no? Entonces, todas estas ideas van envueltas y se apoyan y se compaginan en lo que es la teoría eugenista, que en realidad lo que fue un ataque contra los trabajadores de Occidente, que finalmente produce el nazismo. Por supuesto, los eugenistas eran antisemitas virulentos, ¿okay? Querían destruir al pueblo judío. Podemos hablar más de esto al mero final en las preguntas si quieren, porque eso realmente es el tema de la plática que di el año pasado. Pero la razón de que gente con la ideología eugenista fuera tan violentamente antisemita, explicado en una sola frase compacta, es que los judíos son los que inventaron la defensa de los trabajadores. ¿Okay? La ley de Moisés es la ley de los esclavos liberados y está diseñada con mucho cuidado para proteger a las clases bajas y para limitar a los poderosos. Inclusive las ideas de división de poderes, etcétera, etcétera, todas están ahí en la ley judía, mucho antes de que aparecieran en los sistemas legales modernos de Occidente. Y según el argumento que defendí el año pasado y que ustedes pueden leer después si se apuntan en la, no sé si ya estamos circulando la lista, al rato vamos circulándola para que los tengamos a todos. Si ustedes luego me mandan un email, yo los mando a las lecturas que tienen que ver con estos argumentos históricos. En fin, el punto es, las élites gobernantes de Occidente, estos germanos que se sienten superiores y que dicen que los pobres son retrasados mentales, etc., en realidad están conscientes de que el judaísmo ha tenido esta influencia en la historia de Occidente y que es gracias al pensamiento judío que de hecho se produjeron los grandes movimientos de liberación que finalmente produjeron la Ilustración Europea, la Revolución Francesa, etc. Y por lo tanto, el ataque contra los pobres que lanzaron y el eugenismo como idea sucede inmediatamente después de 1848. ¿Okay? Y 1848 es la primavera de los pueblos europeos, cuando todos los pueblos europeos salieron a las calles simultáneamente a exigir el mundo moderno, a exigir parlamentos, sufragio universal, cartas de derechos, constituciones, etc., ¿no? Separación de iglesia y Estado, etc. Entonces, justo después de eso, que fue un gran shock para las élites del poder occidental, es cuando se dieron cuenta que no iban a poder patear de regreso a los occidentales al medioevo, justo después de eso aparece el eugenismo. El eugenismo es esta nueva estrategia de las élites gobernantes, cuando deciden, no, es que ya, o sea, la mentalidad medieval ya no nos sirve, tenemos que modernizarnos, necesitamos una estrategia nueva para volver a esclavizar a la gente, ¿no? Y eso es lo que finalmente produce el nazismo. Bueno, entonces esto es lo que estaban financiando las redes de Carnegie, Ford y Rockefeller antes de la Segunda Guerra Mundial, y estos eran los industriales más influyentes y poderosos en Estados Unidos. El historiador que documenta esto con mayor detalle es Edwin Black, paisano de ustedes, y es otro libro que recomiendo mucho. Ahí podemos ver toda la envergadura de cómo fue armado y montado el movimiento eugenista en Estados Unidos. Fueron encarcelados o esterilizados a la fuerza cientos de miles de inocentes en Estados Unidos antes de que cualquier cosa como esta sucediera en Alemania. De hecho, las leyes de Nuremberg, eugenistas que se aprobaron en 1935, fueron copiadas de las leyes que ya se habían aprobado en Estados Unidos en más de la mitad de los estados de la Unión Americana, gracias a un fraude que se hizo en la Suprema Corte en 1924. El caso se llama Buck versus Bell. En fin, se hizo un fraude y Oliver Wendell Holmes, que era
juez de la Suprema Corte, que presidía la Suprema Corte, falló que estaba permitido encarcelar y esterilizar a la gente si se determinaba que eran supuestos retrasados mentales, cosa que se hacía con exámenes de IQ que eran un fraude. Bueno, entonces ahí tenemos un contexto muy importante que nos permite empezar a entender cuáles son los valores de la gente que dirige las redes industriales de Carnegie, Ford y Rockefeller. Está clarísimo, es el nazismo. También interesante para razonar sobre eso está que en la posguerra, al mismo tiempo que estas redes de Carnegie, Ford y Rockefeller estaban coludidas con la CIA para crear los departamentos de comunicación, la misma CIA, que se crea oficialmente en 1947, se puso a reclutar nazis. Y no fueron poquitos, fueron gigantescas multitudes, océanos de nazis. Es más, no es una exageración decir que la misma CIA fue montada con este reclutamiento de nazis, porque fueron decenas de miles. El historiador que documenta esto es otra vez Christopher Simpson, en otro libro que les recomiendo muchísimo. Se llama Blowback, y es documentación que hizo Christopher Simpson, sobre todo con documentos que fueron finalmente liberados gracias a la ley de transparencia estadounidense, el Freedom of Information Act. La gran mayoría de estos documentos, que no son todos, faltan muchísimos, venían, ¿cómo se dice? Redacted en inglés, venían rayados, ¿no? Censurados. Venían censurados, pero con lo poco que sí se podía ver, Simpson pudo armar los contornos del gran programa de reclutamiento de nazis. Y en los años que siguieron a la publicación de Blowback, algunos otros historiadores, sobre todo gracias al Nazi War Crimes Disclosure Act, la ley de liberación de documentos sobre los crímenes de guerra de los nazis, se ha ido completando todavía más el panorama de cómo se hizo esto, ¿no? Y no tenía yo una cita aquí de... Ah, no. ¿Por qué los reclutaron? Perdón. ¿Perdón? ¿Por qué los reclutaron? Ahorita vamos a eso. Fíjense lo que dijo el Washington Post cuando fue publicado en 1988 el libro de Christopher Simpson. Dice: ya no es necesario ni posible negar los hechos. El gobierno de los Estados Unidos deliberada y sistemáticamente reclutó nazis activos por los miles, debieron decir por las decenas de miles. Los rescató, los empleó y dependió de ellos. Bien. Ya sé que ustedes escucharon que Estados Unidos había reclutado a 12 científicos nazis para construir cohetes, etc. Mentira. Sí los reclutó, pero no fueron 12, fueron decenas de miles. Okay. Y esto construyó la CIA. O sea, la CIA se hizo con este reclutamiento. Este es el personaje de los servicios de inteligencia estadounidenses. Ahora, al mismo tiempo que se reportaba esto en el Washington Post, Catherine Graham, que era la editora del Washington Post, le dijo lo siguiente a un grupo de reclutas nuevos de la CIA. Estamos hablando del mismo año. Les dijo: hay algunas cosas que el público general no necesita y no debe saber. Hay algunas cosas que el público general no necesita y no debe saber. Esto se lo dijo Catherine Graham, editora del Washington Post, en una ceremonia de graduación de reclutas nuevos de la CIA. ¿Okay? Ese argumento de que los judíos controlan los medios es el argumento que produjo el Holocausto. Antes de la Segunda Guerra Mundial se difundió en todo Occidente un documento que se llama los Protocolos de los Sabios de Sion. Y los Protocolos de los Sabios de Sion era la columna vertebral de la propaganda nazi. Y ese documento lo que dice es que los judíos en secreto, como conspiración centralmente organizada y clandestina, porque así es como representa a los judíos ese documento, controlan no solo los medios, sino los bancos, los sindicatos, las industrias capitalistas y los gobiernos de Occidente, y en particular el de Estados Unidos. Bueno, todos estos son argumentos que uno sigue viendo. Están en la cabeza de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el sistema de medios se encarga de sugerirlos una y otra vez. Bueno, entonces,
Nada más quería recalcar lo interesante que es esta fecha y que esto se dijo en el Washington Post y la misma editora del Washington Post está diciendo en el mismo momento hay cosas que la gente no debe saber. Bueno, entonces, ¿por qué lo publicaron? ¿No? Es muy interesante. Acuérdense, los monopolios ocultos son interesantes. Lo primero que yo apunto es que esto se publicó en la página X11. O sea, esto no lo vio nadie. Se publicó en una reseña del libro de Simpson. Un parrafito, que es una reseña del libro de Simpson. ¿Estamos? No lo vio prácticamente nadie. Y lo único que importa cuando se trata de manipular a las masas para obtener un resultado político, lo que importa es lo que ven millones de personas. Entonces, aunque esto lo hayan visto 10 interesados en libros, etc., y hayan dicho, qué barbaridad, no produce la conciencia política que habría producido poner esto en la página principal. Porque si tú lo pones en la página principal, la mente del consumidor de información dice, esto es relevante. ¿Por qué? Porque el suponer que el sistema de medios es un mercado libre y competitivo lleva como primera hipótesis que lo que me van a poner en la primera plana es relevante, lo más relevante, porque si no, si CNN o si el New York Times no pone en su primera plana la noticia más relevante, alguien más sí la va a poner en su primera plana y al New York Times se le va a ir la noticia, se le va a ir el escándalo. Alguien más que no es el New York Times se va a beneficiar de dar esa noticia y se va a quedar con un pedazo más grande del mercado de consumo de información. ¿Estamos? Entonces, lo primero que yo supongo es que lo que está en la primera plana es relevante y lo que está relegado a una vil reseña de un libro y no es más que un parrafito, no es relevante. Bueno, sí, reclutaron muchos nazis, pero seguro eso ya se limpió, porque si no, estaría en la primera plana del Washington Post. Esto sería un escándalo si fuera. ¿Ok? Entonces, así es como se esconde una noticia en un monopolio oculto. No se esconde con una censura total, porque la censura total que produce, si la gente se empieza a dar cuenta que hay censura total, el sistema se destapa. Ustedes imagínense una institución de medios, tiene la misma estructura que cualquier institución. Hay un grupo muy pequeño de gente que realmente la controla y la dirige, y el resto pues son los trabajadores comunes y corrientes de la institución que no entienden mucho, son la célula del hígado. ¿Estamos? Y les dan tareas específicas y acotadas, reciben insumos muy particulares, los procesan de una manera limitada, ¿ok? Y producen su salida y realmente no entienden a la institución ni el mundo en el que está inscrita, ¿ok? Entonces, si esa gente que trabaja en la institución de medios, que sí ha sido educada con una ideología en los departamentos de comunicación y todo eso los vuelve dóciles, lo que ustedes quieran, pero si se dan cuenta que los editores de plano no quieren que esta noticia salga, que no se publique en ninguna parte del Washington Post, van a empezar a pensar, ¿no? Se van a empezar a preocupar, ¿no? Entonces la manera de esconder algo y de mantener la estructura funcionando como es, no, si tienes que dar una noticia la das, pero la escondes en las páginas de atrás. Y entonces el supuesto que tiene la gente de que este es un mercado libre y competitivo se encarga de decirles, bueno, pues no es tan relevante, o en la gran mayoría de los casos ni siquiera lo ven. Bueno, ahora pasemos a considerar si esto que les estoy platicando es consistente con lo que vemos en la política exterior de Estados Unidos, que al final y al cabo es dirigida por la misma gente. La política exterior de Estados Unidos se hace en los servicios de inteligencia. El Departamento de Estado es una mera fachada. ¿Y cuál es la política exterior más importante del gobierno estadounidense en lo relativo al conflicto en Oriente Medio? La política más importante de las últimas décadas ha sido la solución de los dos estados, como la llaman. Es decir, meter a la organización OLP-Fatah, que ahora la gente conoce como la Autoridad Palestina, dentro del Estado de Israel y darle control sobre las poblaciones árabes musulmanas en los territorios de Judea y Samaria y Gaza, en vías de producir un Estado así llamado palestino, gobernado por esta organización. Esta ha sido la política más importante y el gobierno de Estados Unidos ha pugnado por esta política con pasión. Hace algunos días,
el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Haj Amin al-Husseini, el padre del movimiento árabe palestino, había sido uno de los padres del Holocausto, y que de hecho él había sido el que convenció a los nazis de adoptar una política de exterminio total, porque antes de que Hussein pugnara por esto, la política de los nazis, según lo que dijo Netanyahu, había sido sobre todo de expulsión. Sí estaban matando muchísimos judíos, pero no habían todavía tomado la decisión de matarlos a todos, ¿no? Entonces, según Netanyahu, el que empinó la decisión de exterminio total fue Hussein. ¿Okay? Aquí las palabras de Netanyahu. Other attacks on the Jewish community in 1920, 1921, 1929 were instigated by a call of the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought for war crimes in the Nuremberg trials because he had a central role in fomenting the final solution. He flew to Berlin. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Bueno, eso fue lo que dijo. Lo dijo en el Congreso Mundial Sionista y inmediatamente hubo un pandemonio en los medios y se fueron encima de él todos los medios acusándolo de haber dicho una mentira. Antes del otoño de 41, los nazis no han decidido todavía exterminar al pueblo judío. Piensan expulsar a la mayoría. ¿Qué decidió los nazis a favor del exterminio en aquel otoño de 1941? Dos cosas. Primero, nadie quería recibir a los judíos expulsados. Segundo, en el otoño de 1941 llegó a Berlín Haj Amin al-Husseini. ¿Quién fue Haj Amin al-Husseini? Es el reconocido padre del movimiento árabe palestino. Hussein fue recibido con todos los honores por los nazis. Hitler y Hussein se sentaron a planear el exterminio de los judíos en Oriente Medio, como registran las minutas de los nazis. El Führer entonces hizo la siguiente declaración y pidió a Hussein que la encerrara en las profundidades de su corazón. El objetivo de Alemania sería entonces simplemente la destrucción del elemento judío en la esfera árabe bajo protección del poder británico. Hussein había sido el gran muftí de Jerusalén, máxima autoridad política, burocrática y religiosa entre los musulmanes del mandato británico de Palestina. En 1936, Hussein organizó su cuarta oleada terrorista contra los judíos del mandato británico. Se coordinó con Hassan al-Banna, fundador de la Hermandad Musulmana. Adolfo Hitler y Benito Mussolini enviaron armas. Luego de la revuelta árabe, Husseini viajó a Irán. Luego a Irak, donde con la ayuda del gobierno iraquí, simpatizante de los nazis, organizó una matanza de los judíos iraquíes llamada el Farhud. Luego viajó a Roma y actuó finalmente en Berlín en octubre de 1941. Poco después se convocó una conferencia en el suburbio berlinés de Wannsee. Altos funcionarios del Tercer Reich decidieron ahí matar a todos los judíos europeos. La pregunta es, ¿influyó Hussein en esa decisión? Después de la guerra, en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg, se presentó evidencia para considerar el papel de Hussein en esa decisión.
El testigo era Peter Wislicenki, brazo derecho de Adolfo Eichmann, el reconocido director y administrador del exterminio de los judíos europeos. Wislicenki atestiguó lo siguiente sobre el Muftí Husseini. En mi opinión, el gran Muftí Husseini jugó un papel en la decisión del gobierno alemán de exterminar a los judíos europeos y no debe menospreciarse la importancia de ello. Repetidamente le planteó el exterminio de la judería europea a las autoridades con quienes hablaba y sobre todo a Hitler, Ribbentrop y Himmler. Le parecía una solución cómoda al problema palestino. Era uno de los mejores amigos de Eichmann y lo ha incitado constantemente a que acelere las medidas de exterminio. Wislicenki afirmó también lo siguiente: el Muftí es uno de los progenitores de la destrucción sistemática del pueblo judío europeo por los alemanes y se ha convertido en el colega permanente, socio y consejero de Eichmann en la implementación de este programa. En la Yugoslavia ocupada por los nazis, en Bosnia y Kosovo, Husseini se encargó de reclutar y entrenar tropas musulmanas para la SS de Heinrich Himmler, tropas que cometieron genocidio contra serbios, judíos y gitanos. Después de la guerra, Husseini escapó a Cairo. Con la sangre de millones de judíos todavía fresca en el suelo europeo, la ONU votó en 1947 a favor de establecer en Oriente Medio un Estado para el pueblo judío. También aprobó un nuevo Estado árabe palestino. Apenas concluido el voto en la ONU, Azar Pasha, secretario general de la Liga Árabe, anunció entusiasmado que los árabes harían un nuevo holocausto. Esta será una guerra de exterminio y una masacre gigantesca que será comparada con las masacres mongolas y las cruzadas. Qasim al-Husseini lideró el esfuerzo árabe-palestino en esta guerra de intención genocida. Los judíos, en su mayoría civiles sin entrenamiento militar y sin armas pesadas, derrotaron a los ejércitos profesionales de los Estados Árabes Unidos y establecieron su nuevo Estado. Egipto y Jordania ocuparon ilegalmente los territorios para un Estado árabe palestino e impidieron la formación de ese Estado. Gamal Abdel Nasser, líder del nacionalismo panárabe, tomó el poder en Egipto en 1952. A Nasser le obsesionaba una idea: Israel. Otto Skorzeny y docenas de nazis veteranos en verdad fueron a Cairo en los primeros años del régimen de Nasser para preparar a los árabes para la guerra contra el nuevo Estado judío. Aprovechando la presencia de sus colegas nazis en Cairo, el Muftí Yamin al-Husseini hizo del joven Yasser Arafat, entonces viviendo en Cairo, su protegido. El Muftí importó a Egipto en secreto a un anterior oficial de comando nazi para que le enseñara al señor Arafat y a otros reclutas adolescentes la técnica de la guerrilla. El señor Arafat aprendió bien su lección. El Muftí estaba tan orgulloso de él que inclusive fingía que eran parientes de sangre. Tenemos que el padre fundador del movimiento árabe palestino participó, tuvo un papel muy central en la organización de la gran matanza de la Segunda Guerra Mundial. Aún si ustedes decidieran que las afirmaciones de Netanyahu no están suficientemente bien apoyadas por la evidencia que yo presenté aquí, eso no cambia que no hay controversia sobre el liderazgo de Husseini en las matanzas. ¿Okay? Entonces, aún si ustedes concluyeran que Husseini no es el que convenció a los nazis de adoptar una política de exterminio total, un punto sobre el que sí hay controversia. Sobre lo que no hay controversia es de que Husseini en verdad organizó divisiones gigantescas de la SS que se encargaron de parte del capítulo yugoslavo del Holocausto. Entonces, Husseini es un exterminador de judíos, sobre eso no hay controversia. Y tenemos que un exterminador de judíos
nazi de la Segunda Guerra Mundial, es el creador de OLP Fatah. Es el que se encargó de entrenar a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas con entrenamiento nazi alemán en Cairo. Y esa organización es la que ahora llamamos Autoridad Palestina y es la que gobierna a los árabes musulmanes en Judea y Samaria. Esta es la primera parte del continuo genocida. La segunda parte del continuo genocida es, y ahorita lo vamos a ver, que OLP Fatah, Yasser Arafat y Mahmoud Abbas son los creadores del Estado Islamista Teocrático iraní. El Estado iraní es el Estado que en voz alta promete completar el trabajo de Hitler. En voz alta promete exterminar a los judíos israelíes. Y el creador de ese Estado es OLP Fatah.